Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión estelar de Noticias Su Mundo. Les saluda Michael Monegro, encantado de estar con ustedes una vez más. Iniciamos con los titulares. Fausto Miguel Cruz alega mató a Orlando Jorge Mera en defensa propia. Vigilante mata a 3 personas y hiere a otras 3 en Bonao. Se espera lucha en el PRM por alcaldía del Distrito Nacional. Cañada sigue traumatizando vida de residentes del sector Las 800. Empresarios rechazan protestas contra AFP. E inicia proceso de investigación contra diputado preso por narcotráfico. Iniciamos hoy en los tribunales porque el confeso homicida de quien fuera ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, refutó este martes parte de la investigación en su contra ante los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Víctor Erasme con los detalles. Pasamos a Bonao porque en un lamentable hecho ocurrido en ese municipio, un vigilante de una agencia de cambio identificado como Carlos Campos, registrado este martes en el residencial Xamar de la Salvia en ese municipio de la provincia Monseñor Noel. Dentro de las víctimas se encuentran su esposa, identificada como María Mordán García, mientras que las otras víctimas fueron identificadas como María Jana Ortiz Portorreal, de 41 años, con quien se presume tenía una relación, y Basilio Lebrón, de 48 años. Campuzano hirió a su propio hijo, quien se presentó al residencial donde el hombre permanecía atrincherado. El atacante intentó suicidarse de un disparo luego de cometer el hecho para evitar ser apresado, pero la Policía Nacional informó que permanece en un centro de salud hospitalizado. De Bonao pasamos a la capital porque en el sector Las 800 en Los Ríos, los residentes se sienten traumatizados con las inundaciones que se producen cada vez que llueve. La más reciente fue el pasado domingo y decenas de familias se vieron obligadas a abandonar sus casas. Yulisa Reyes con la historia. El presidente Luis Abinader va a permitir que se mueran 20 o 30 más, que con una simple harinita antes de ayer que cayó ya estaba todo el mundo nervioso. Así se tornan las calles de la Cañada, Las 800 de Los Ríos, cada vez que llueve. Los residentes de la zona viven un verdadero drama. Yo estaba en la iglesia y me costó dar la vuelta y tuve que esperar allá arriba porque no había quien entre para acá. Faltó un chinecito, faltó un chin para meterse adentro. Las lluvias del fin de semana volvieron a desnudar la triste realidad de vulnerabilidad de esta zona del Distrito Nacional. Eso arrasó con todo por aquí, por la Cañada. Sí. Sí. Muchísimas casas tuvieron muchos problemas. ¿Tuvo la gente que abandonar sus casas? Claro. Estamos en espera de que lo hagan rápido, no que no duren para tanto tiempo. Dice, ya ellos lo prometieron, entonces que vengan a resolverlo. La mayoría de las personas que moran en este empobrecido sector se ganan la vida de la manera más informal. Es el caso del señor Taurino Méndez y Lidia Montero, que recogiendo y vendiendo botellas, entre otros artículos, en este espacio al aire libre, consiguen para comer. Cada vez que la Cañada se lleva esa inversión, yo tengo que cubrir eso. ¿Y de dónde lo cubre? Yo, recogiendo botellas en la calle, que eso es lo que hago. Y ¿qué le pide usted a las autoridades? que hagan algo con nosotros. A nosotros no se fue todo de aquí. Todo de ahí se nos fue. ¿Con la inundación reciente? Sí. Se fue los hierros que uno compró, los plásticos que uno compró, las sillas sí, que compramos, todo no se fue. Aseguran que las autoridades han obviado la situación reciente, por lo que hacen un llamado a que acudan a la zona antes que empeore. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. Y tras las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía de que no favorece una repostulación de su hija Carolina como alcaldesa del Distrito Nacional,
van asomando la cabeza otros aspirantes a esa posición a lo interno del PRM. Veamos la historia a continuación con Víctor Erasme. Esta es la segunda ocasión en la que el expresidente Hipólito Mejía considera que Carolina no debe repetir como alcaldesa de la capital, precisando que el ciclo de su hija en esa posición ya concluyó. Ahora, yo como padre de ella, le digo que ya está buena. Ella demostró que tenía capacidad gerencial, honestidad, trabajo. ¿Tú quieres más? Oye, ya está bien, 4 años está bien. Tenemos que acostumbrarnos al cambio. Tiene que haber cambio, tiene que haber nuevas caras. Además, ella tiene necesidad de dedicarse a su actividad. ¿Y por qué no dedicarse el tiempo que le queda como secretaria general del partido? Luego de las consideraciones del exmandatario surgieron los nombres del diputado Orlando Jorge Villegas y del exdirector general de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, Neney Cabrera, como posibles aspirantes a la alcaldía del Distrito Nacional por el PRM. Previamente había sonado que el actual titular del PROPET, Roberto Ángel Salcedo, también aspiraría a ese cargo. Se recuerda que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien para el proceso del año 2010 aspiró a dirigir el ayuntamiento de la capital, manifestó el pasado 27 de febrero que no optará por esa posición en las elecciones municipales del año 2024 y que estará donde disponga la dirección del Partido Revolucionario Moderno. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. En el sector El Nazareno alegan existe un negocio con quienes venden agua de camiones, ya que esta zona tiene meses sin recibir el líquido. Veamos la historia con Yulisa Reyes. Entre la espada y la pared están los ciudadanos del sector El Nazareno al estar obligados a comprar agua de camiones, ya que por las tuberías no llega a sus casas. Estamos pagando 400 pesos diarios de agua, ¿entiendes? Al coste de la vida que está, la comida cara, todo caro y encima hay que comprar agua. Hay un negocio, ¿por qué que se está vendiendo el agua? En otras partes, en otros sectores están vendiendo el agua. O sea, se supone que aquí estamos varios meses ya sin el preciado líquido. Llaman a las autoridades de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS, a atender una solicitud que le hicieron para que acudan a la zona a resolver el problema. Hace un mes que fuimos a la casa y le llevamos una comunicación para que nos dieran respuestas del agua y no nos han dicho nada. ¿Han vuelto? No, todavía no hemos vuelto, pero vamos a volver porque ya no aguantamos la situación. En este sentido, consideran que la falta de agua no responde a la sequía y se quejan por las dificultades que esto les genera. Tenemos 3 meses sin agua, ya eso no es por lluvia y por aquí en muchos barrios hay agua y están diciendo que porque no está lloviendo y está lloviendo. Es la CAS que tiene que intervenir en nosotros, porque la CAS es que se encarga del agua. Y en mi casa yo tengo un promedio de 3 años que por la tubería no pasa una gota de agua. Aseguran que darán un tiempo a las autoridades para que asuman el llamado en busca de restablecer el servicio o de lo contrario, volverán a lanzarse a las calles. Yulisa Reyes, Noticias Su Mundo. El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y el director ejecutivo para el desarrollo de esa ciudad calificaron de improcedente y perturbador la convocatoria del diputado Pedro Botello de promover protestas y desórdenes frente a entidades bancarias y residencias de sus ejecutivos en reclamo de la entrega del 30% de los fondos de pensiones. Carlos Iglesias y Saúl Abreu, respectivamente, cuestionaron que la convocatoria a protesta y demanda de desembolso anticipado de los recursos que administran las AFP es improcedente, lo que a su juicio desencadenaría en disturbios, afectaría a la economía y a los ahorrantes. Eso es algo que va en contra de la paz social y la petición de la devolución del 30% es improcedente porque hace daño a la economía, hace daño a los ahorrantes. No está correcto, yo creo que él debería de quizás asesorarse bien con sus economistas, con sus financieros, porque eso es algo que no es prudente para la economía, no es prudente esa medida, y porque eso traería una ente inflacionaria. Los fondos no sirven para eso, los fondos realmente es para cuando una persona ya deja de trabajar.
Consideran además que la demanda del diputado Botello se basa en una acción populista con la que busca protagonismo más que defender los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos. Se sigue agrietando la carretera que comunica a las comunidades de Las Garitas con Cabeza de Toro, Naranjito y Las Terrenas en Samaná, lo que constituye un gran peligro para quienes transitan por el lugar turístico. Transeúntes aseguran que hace unos meses se había denunciado el agrietamiento de esta carretera sin que las autoridades de obras públicas intervengan hasta la fecha. El confeso homicida de quien fuera ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, refutó este martes parte de los resultados de la investigación en su contra ante los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Veamos la historia con Víctor Erasme. Fausto Miguel Cruz de la Mota aseguró ante los jueces Keila Pérez Santana, Elías Santini y Arisleidy Méndez que mató a Orlando Jorge Mera en defensa propia, ya que el día en que ocurrió el hecho acudió a la sede del Ministerio de Medio Ambiente a reclamarle al entonces funcionario el pago de una deuda de $3 millones y que tras una discusión este reaccionó intentando dispararle con un revólver. Asegura que en esas circunstancias le propinó 3 disparos al ministro, rechazando haber realizado un tiro de gracia como plantea la investigación del Ministerio Público. Él tenía un revólver calibre 38, marca Boom, que yo mismo le entregué. Yo mismo se lo entregué con el papel y en presencia del señor Jacín Terrero. Cuando pasé, tuvimos una fuerte discusión porque no había la cantidad de dinero y cuando intentó coger el revólver que tenía, yo lamentablemente tuve que disparar. Previo a esta declaración, Cruz de la Mota protagonizó un fugaz incidente cuando era trasladado a la sala donde se conoció la audiencia. En ese momento, Caranday, como también se conoce al homicida, vociferó que teme por su vida mientras dejaba caer una carta escrita a mano, en donde reitera esa afirmación, así como que las pruebas en su contra han sido manipuladas. El gobierno que me matan ya, ahí dice toda la verdad, y lo dice, no, esos papeles están la verdad. En tanto, Miguel Valerio, abogado de la familia Jorge Villegas, calificó a Caranday como un mentiroso patológico, mientras que el representante del imputado asegura que el caso no califica como asesinato, sino como un homicidio cometido al calor de una discusión. Él se presentó a Medio Ambiente armado, bajó al despacho del ministro con son alterado, cerró la puerta, disparó y luego remató. Pero lo que ocurre es que hay una jurisprudencia constante de la Suprema Corte de Justicia que dice que la prisa, el hecho impetuoso, no puede dar lugar a asesinato. Orlando Jorge Mera murió la mañana del lunes 6 de junio del 2022 a los 55 años. Por la muerte del entonces ministro de Medio Ambiente, Caranday cumple una medida de coerción de 1 año de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, donde fue enviado por el juez Rigoberto Sena Ferreras. Según la versión del Ministerio Público, Fausto Miguel Cruz de la Mota planificó el asesinato de Orlando porque supuestamente este se oponía a otorgarle unos permisos para exportar 5.000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa Aurum Gavia S.A. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. De vuelta al país, diputados del oficialismo y de la oposición política mantienen posiciones encontradas con relación a la resolución de la Junta Central Electoral que dispuso el escrutinio manual. Vanessa Valdés con los detalles. A pesar de que algunos legisladores calificaron como atinada la decisión de la Junta Central Electoral, otros consideran que el voto manual es un retroceso, pese a que fue ampliamente consensuada y debatida la reforma de la Ley 1519, que ahora es 2023, del régimen electoral. La resolución del Pleno de la Junta establece el voto escrutinio manual, vuelve a dividir las opiniones en torno al tema. Los partidos estaban ahí, los delegados, y ellos acogieron la propuesta que hizo la Junta. Entonces los partidos tenemos que adaptarnos a que se pueda decidir sobre esas decisiones, y lo que tenemos que estar vigilantes todos, porque todos los partidos tenemos delegados en la mesa. En el caso del conteo de los votos de diputados y regidores, por lo menos debió ser electrónico, porque son candidaturas plurinominales y se hace muy tedioso el contarlo.
En ese mismo orden, senadores de varios partidos debaten la posibilidad o no de que se introduzcan reformas a la recién renovada Ley 2023 del régimen electoral. El objeto de la revisión se cumplió, hubo consenso, hubo acuerdo. Sin embargo, cualquier legislador tiene la potestad y tiene el derecho para hacer las observaciones que entienda, y si entiende que tiene que llevarla al hemiciclo para complacer una situación personal, colectiva o de partido. Es algo muy desacertado. Ya nosotros tuvimos mucho debate con respecto a esta ley, donde ya se promulgó ya. Lo que hay que trabajar en base a eso, si hay cualquier modificación, ya después de las elecciones de 2024. Ya la Junta Central Electoral está empoderado de cuál es el ritmo, los pasos a seguir y el modum que vamos a utilizar para nosotros poder salir airosos en las próximas elecciones. De acuerdo a la resolución, una vez contados los votos, la digitación, el escaneo y la transmisión de los resultados se hará desde cada colegio electoral ubicado en los recintos electorales. Vanessa Valdés, Noticias Mundo. Continuamos con el tema porque el Partido Reformista consideró que sería terrible la implementación del escrutinio manual, como ha propuesto mediante resolución la Junta Central Electoral a los partidos políticos. Leandra Encarnación con la historia. El delegado del PRCC ante ese órgano electoral expresó que las diversas fuerzas políticas saben lo que significó en el pasado el escrutinio manual, cuando en la actualidad se debe aprovechar las facilidades tecnológicas. Aquellos partidos que no tienen los recursos para tener delegaciones en más de 17,000 colegios que habrá en estas elecciones. Pero, peor aún cuando lo tenga, la ley se lo impide, porque solamente habrá muchas alianzas y el que no personifique la alianza no tendrá delegado. Y conocemos lo que pasa en eso, lo que ha pasado, que no puede negarlo nadie. Mientras que el PRM está de acuerdo con la implementación del cómputo de los votos de manera manual. Hicimos algunas sugerencias en cuanto a la revisión de los equipos, el software. Yo te diría que el 95% de las sugerencias que el partido hizo fueron acogidas. Hay un solo aspecto que nosotros hacíamos mención, y es que otro partido había solicitado que se estableciera un equipo por cada colegio electoral de escáner y digitalización, a lo cual nosotros entendíamos que era un costo excesivo para la Junta Central Electoral tener que adquirir todos esos equipos. Sigmund Freud aseguró que la decisión que tomó la Junta Central Electoral se debió a la amarga experiencia vivida en las votaciones fallidas de febrero del 2020. Leandra Encarnación, Noticias Su Mundo. El presidente de la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados, Sandro Sánchez, informó que hoy inició el proceso de investigación contra el diputado Miguel Gutiérrez, quien guarda prisión en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Sánchez indicó que el Consejo trabaja en el levantamiento de los documentos pertinentes para la instrucción del proceso. De hecho, vamos a hacer todo el intento de formalizar, nombrar el diputado o la diputada instructor para el inicio de la instrucción, que inicia justamente requiriendo documentos y obviamente recibiendo los expedientes que tenemos pendientes, tanto el expediente del pago del salario como también la posibilidad de la pérdida de la investidura, como dice nuestra Constitución Dominicana. La Comisión de Disciplina tiene un gran trabajo, pero yo entiendo que ellos no tienen que durar mucho para darle una resolución o darle un informe favorable al hemiciclo para que se tome esa decisión, donde no solamente los legisladores del PLD y de la oposición, yo entiendo que también los legisladores del propio gobierno votarían con las dos manos, porque es un caso que eso no debió de llegar a la Cámara. Al culminar la investigación en la Cámara de Diputados, será presentada al Senado de la República para iniciar un juicio político. Pasamos a la salud porque el Hospital Salvador B. Gautier está al borde del colapso, atraviesa por uno de sus peores momentos. Los médicos han resultado infectados de tuberculosis, se denuncia también el robo de equipos de salud y la falta de un servicio de agua potable eficiente. Estos son solo algunos de los males que presenta ese hospital. Vanessa Valdés estuvo en el lugar y nos presenta la historia. Con déficit de personal de seguridad, aquí se roba mucho. ¿Qué se roba, doctora? Aquí se roba de todo.
El personal de salud dio un plazo de 48 horas al Servicio Nacional de Salud para que responda a la demanda planteada. Fulgencio Severino, jefe de cardiología del Salvador de Gautier, aseguró que el centro hospitalario atraviesa por un estado crítico. Puedo decir que el problema fundamental ahora mismo es de higienización del hospital, de recogida de basura, de limpieza del hospital, de agua, de baño para los pacientes. Esa es la demanda fundamental en la que tienen todos los servicios. La denuncia de la deplorable situación del centro asistencial son viejas y la semana pasada galenos se movilizaron para llamar la atención del gobierno, que guarda silencio. Según lo que se vio, es que solamente había un solo camillero y que presuntamente este había sido infectado por tuberculosis. ¿Qué realidad tiene esto, doctor? Bueno, sí, aquí de manera incorrecta se había traído un servicio que el hospital no estaba en capacidad de aceptar. Y entonces estaban trayendo a los pacientes con tuberculosis que eran resistentes a drogas y se estaban dejando en la emergencia. Y en ese sentido eso se llegó a la semana pasada de que esos pacientes iban a ser trasladados del hospital y que ya no lo iban a enviar. O sea que eso se resolvió desde el jueves. ¿Solamente fue el camillero que se infectó o hubo otro médico o enfermera? Hasta el día de hoy es la información que se tiene. ¿Solamente el camillero? Solo el camillero. Se habla de que la madre de una residente también está infectada. Pacientes dijeron que tienen temor de contagiar una bacteria en el lugar por la falta de higiene. ¿Sabes lo grande que es que tú vayas a un baño y tú no puedas decir, déjame defenderme aquí, aunque sea como sea que uno lo haga, ¿verdad? Pero mira, cuando a uno le dan esorina y uno cojo con dos rodillas, con desgaste, no es fácil. A veces el higiene, como dijo la doña, que está un poco descuidado y esperamos que se mejore un poco más eso. Tal que hay personas adultas que hay que llevarlo al baño. Los baños están muy deteriorados, hay poca higiene, pero hay buenos médicos, pero no pueden trabajar, ¿verdad?, así, en esa condición. En las últimas semanas se han observado un deterioro de los servicios de salud en algunos centros de salud de la ciudad capital y de pueblos del interior. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. El presidente Luis Abinader encabezó la firma de un memorándum de entendimiento entre el gobierno, el Sistema de Salud Académico de Medicina Montefiore y también la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, que busca la colaboración en futuros proyectos para que el pueblo dominicano y su diáspora tengan acceso a atención médica de primera clase dentro del sistema Montefiore. Jazmín Díaz con la historia. Con el propósito que los profesionales de la salud en República Dominicana puedan adquirir conocimientos y experiencias trabajando de la mano junto al personal médico de Montefiore. Durante el acto realizado en el Salón Verde del Palacio Nacional, el mandatario expresó que la comunicación y la colaboración en el sector salud, como se pone en manifiesto con la firma de este acuerdo, mejoran la calidad de vida en la República Dominicana. Lo que hace es mejorar la calidad de vida y salvar vidas. Mejorar la calidad de vida y salvar vidas. Por eso es tan importante este acuerdo. De su lado, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, sostuvo que la visión estratégica del sector es un futuro con acciones concretas del presente y que los pasos que se han dado llevan a un país a tener un sistema de salud íntegro. Es un orgullo para nuestro país contar con esta alianza que permitirá el intercambio de actividades, investigaciones y colaboraciones en proyectos para ofrecer al pueblo de la República Dominicana, así como también garantizar aspectos académicos y tecnológicos con el propósito de que los profesionales de salud puedan adquirir nuevas experiencias. Mientras que el congresista por Nueva York, por el Distrito 13, Adriano Espaillat, destacó que con este acuerdo permitirá brindar cuidado médico especializado de diferentes áreas y además poder entrenar personal del sistema de salud de República Dominicana, lo cual dijo es crítico por los avances tecnológicos de los últimos tiempos. Este es un acuerdo, yo diría, sin precedente, un acuerdo de gran importancia para el sistema de salud de la República Dominicana, un acuerdo que fortalece ya los lazos y los puentes establecidos entre la comunidad nuestra en el exterior, particularmente en Nueva York, y la República Dominicana. Hay un puente invisible, señor presidente. El acuerdo fue firmado por el doctor Othua en su condición de presidente y director ejecutivo del Hospital de Montefiore, el ministro de Salud Pública Daniel Rivera y Editrudis Beltrán, rector de la UAS. Jazmín Díaz, Noticias Mundo.
La transición energética en los países en desarrollo supondrá una transformación sin precedentes de la infraestructura del sector eléctrico, con la ampliación de la energía renovable y también la eficiencia energética, así también como una reducción gradual de la generación de electricidad a partir del carbón, según un informe del Banco Mundial. Ernesto Trinidad con el reporte en las finanzas. El nuevo marco para esta transición energética propuesto por el Banco Mundial, titulado Ampliar para Eliminar, sirve como una hoja de ruta para identificar los desafíos financieros y elaborar un enfoque integral de financiamiento. Sin los medios para financiar la transición energética y la infraestructura de la red eléctrica, los países en desarrollo a menudo pagan más por la electricidad, no pueden acceder a proyectos de energía renovable y de eficiencia energética y quedan atrapados en proyectos de combustibles fósiles con costos altos y volátiles. Básicamente enfrentan un triple escollo para la transición energética que se convierte en una trampa de la pobreza. El mercado laboral en República Dominicana ha experimentado cambios significativos en los últimos años, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19, sostiene el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Luego de superar la pandemia como crisis sanitaria, la cantidad total de personas ocupadas ascendió a 4.7 millones al cierre de 2022. Sin embargo, la generación de empleo en comparación con el periodo previo a la pandemia, el último trimestre de 2019, estuvo impulsada por el empleo informal y la mayoría del empleo formal generando estuvo concentrado en empleados públicos. El Partido de la Liberación Dominicana se identificó con la protesta de los productores de cebolla que piquetearon el Ministerio de Agricultura por la autorización masiva de importaciones en plena cosecha del condimento. Giovanni Arias, subsecretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, denunció esto como una muestra de la indiferencia del gobierno con la producción agrícola nacional para favorecer el comercio importador. Además, se les adeuda 497 millones de pesos porque el gobierno les recibió una parte de la producción de anteriores cosechas que los tiene al borde de la quiebra, denunció Arias. Ernesto Trinidad, Noticias, Su Mundo. En el marco del reforzamiento en el combate al narcotráfico, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNCD, la Armada y la Fuerza Aérea de la República Dominicana, apoyados por agencias de inteligencia del Estado y coordinados por miembros del Ministerio Público, incautaron 692 paquetes presumiblemente de cocaína durante una operación de interdicción conjunta desarrollada frente a las costas de la provincia La Altagracia. Los agentes de la DNCD y militares, tras recibir informes de inteligencia, montaron un amplio operativo de persecución aérea, marítima y terrestre para interceptar a los ocupantes de una lancha rápida quienes pretendían introducir a territorio dominicano una importante cantidad de sustancias controladas. Las autoridades lograron abordar la embarcación de unos 32 pies de eslora, donde confiscaron 28 sacos de nylon, conteniendo en su interior los 692 paquetes de la sustancia. El presidente de Azona Ores dijo que la alerta emitida por el gobierno canadiense ante los niveles de inseguridad no ha afectado al sector turístico del país, aunque se ha registrado una disminución en la llegada de canadienses. Para el representante del gremio turístico es natural que en temporadas como la reciente el país registre menos turistas de esa nación. Lo que sabemos que estamos aquí no tenemos una realidad de seguridad, eso es correcto, pero sí también tenemos un Politour que está siempre pendiente de todos nuestros turistas en ese sentido. O sea que yo creo que cada país tiene el derecho de hacer las declaraciones en ese sentido, pero confiamos de que puedan ver los millones de turistas que llegan y que no tienen ningún inconveniente cuando visitan nuestros destinos. Ante los niveles de violencia y los crímenes que se han registrado en el país en los últimos días, pero también por la situación en la frontera con Haití. Y así concluimos esta emisión estelar. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta un próximo encuentro. Buenas noches.
Su Mundo TV.